Dios te bendiga, Dios te guarde. Bienvenido a la número 12 edición de La Otra Cara del Ministro. Hoy tenemos otro programa bien poderoso. Tenemos un ministro, amén, que tiene un testimonio muy hermoso, muy impactante. Y queríamos compartirlo con ustedes. Así que yo te pido que cojas este tiempo y compártalo con alguien para que alguien sea bendecido a través de este testimonio y que lo comparta, dale share, suscríbete para que podamos alcanzar más vidas. Está siendo de mucha bendición, nos están escribiendo y eso para nosotros es de mucho gozo que haya gente siendo bendecida a través de cada uno de estos testimonios. Así que hoy no va a ser la excepción, no te despegues de ahí, compártelo. Y habiendo dicho todo esto, comenzamos. Dios te bendiga, Dios te guarde. Como vieron en la introducción, hoy tenemos un episodio muy poderoso y tenemos un amigo pastor eh, que tiene un testimonio muy hermoso. Hemos compartido, hemos hablado y fue una bendición acercárnoslos, ¿verdad? Y poder tenerlo aquí con nosotros. Y tenemos el pastor Cruz con nosotros. Así que, pastor, gracias por estar con nosotros. Un placer estar con Es una ustedes. bendición. Salúdalo a los amigos que nos estarán viendo. Amén, un placer estar con todos ustedes. Miguel Cruz, claro que sí, estamos en el día de hoy para darle toda la gloria y la honra al Señor con todo lo que ha hecho en nuestras vidas. Amén. Amén. Qué bueno tenerte con nosotros en el programa. Es una bendición. Desde que te pudimos conocer, hubo una química entre nosotros, ¿verdad? Y hemos coincidido en diferentes lugares y ha sido una bendición tenerte en este lugar, un privilegio y un honor. Y yo sé que muchos están deseosos por escuchar parte de lo que Dios ha hecho a través de tu vida. Sabemos que tal vez el tiempo no nos permite contar todo el testimonio, pero eso es bendición porque eso nos motiva a volver a traerte. Amén, claro Amén. que sí. Y me gustaría comenzar haciéndote una pregunta. ¿Quién es el Pastor Cruz? Porque todos nos conocemos como pastores, Pastor Cruz, pero ¿quién es el Pastor Cruz? Bueno, pues el pastor Miguel Cruz es un aventurero, pero realmente si mirando hacia atrás mi vida, pues yo diría que un perdido que Dios encontró, un desordenado que Dios ordenó, y un sinvergüenza que Dios le puso vergüenza y respeto. Es Tremendo. la mejor descripción comparando mi vida como era antes Ujú. y lo que Dios hizo conmigo. Me encanta el texto que tienes en tu camisa. Y cuando veo ese texto, y en cierta manera puedo identificarte a ti con él. Amén. Y yo creo que muchos de nosotros lo identificamos con Juan 3:16. Amén. Y cuando yo vi ese texto, la otra pregunta que te debería de hacer es, ¿de dónde es el Pastor Cruz? Bueno, Miguel Cruz es de Puerto Rico, de una ciudad que se llama Carolina, muy cerca del aeropuerto y cerca de San Juan, que es la capital de Puerto Rico, boricua. Y viene de un hogar humilde y sencillo, donde no teníamos el evangelio, no teníamos la palabra en el hogar, pero aunque no teníamos al Señor, pues era una familia bastante modestia, humilde y sencilla, sin mucho lujo, en la lucha como todas las familias de Puerto Rico, de Carolina. Wow, Carolina. Y si yo te preguntara dos palabras que pudieran describirte, es difícil, pero Bueno, pues una de ellas la dije hoy, al inicio, aventurero. Yo me considero una persona muy aventurera, que no me gusta la rutina y pienso que luego, ¿verdad? Dios haber salvado mi vida. Yo soy de los que creo en la palabra que dice en Efesios 2:10 que Dios es un Dios de propósitos y de planes. Y me considero aventurero porque yo le creo a Dios. Si dijera dos palabras sería aventurero y este hombre que le cree a Dios. Que hoy yo estoy aquí, pero puede ser que mañana yo esté en otra parte haciendo lo que Dios quiera hacer. No le tengo miedo a eso. O sea, soy aventurero, me lanzo, no tengo temor, no tengo reversa. Si Dios nos quiere mover, nos movió. Y en el camino Dios proveerá y Dios abrirá la puerta. Así que
aventurero es una linda palabra para describirme y también que le creo a Dios. Amén. Muy tremendo. Y creo que ambas van juntas de la mano, ¿verdad? Yo creo que seguir al Señor es una aventura. Amén. Seguir al Señor es una aventura. Estamos a la perspectiva en que muchas cosas sucedan, cosas inimaginables, cosas que no esperamos, cosas imposibles que para nosotros tal vez no se podrán hacer, pero eh, en las manos del Señor todo es posible. Así es. Y pues cuando hablamos de Miguel Cruz, lo vemos ahora, ¿verdad? Un servidor del Señor, apasionado, que lo conoce, sabe que ama al Señor, le gusta trabajar para el Señor, pero todos vemos ese panorama del hermano del pastor Miguel Cruz. Pero son muy pocos los que saben de dónde Dios lo sacó, Amén. porque fíjate ver lo que Dios formó y lo que sigue trabajando. Pero hay una historia, ¿verdad? Hay una historia del pastor Miguel Cruz que muchos no saben y que le costó y le ha costado para llegar a donde está. Pero de la única manera que pudo haberlo hecho es porque Dios iba contigo de la mano y se antojó de ti. ¿Qué tú nos podrías hablar de ese tiempo que pasado? Bueno, como dije al inicio, vengo de un hogar que no tenía el Señor, no estaba la palabra, no estaba el Espíritu Santo, el Señor Jesucristo no estaba entronado en mi casa y pues lamentablemente vengo de un hogar donde mi papá era alcohólico, al no tener al Señor y no tener esa libertad de Cristo, pues estaba atado por el alcohol y había mucho problema en el hogar, muchas situaciones. Vengo de un hogar disfuncional porque mi papá maltrataba a mi mamá en el hogar y nos fuimos creciendo con pleitos, disensiones, problemas. A veces había problemas de que él no pagaba la casa o que, ¿verdad?, el alcohol no solamente tiene problema de que afecta la salud física del que toma, también afecta la emocional y espiritual del hogar y también, pues obviamente, económicamente, para poder sostener ese vicio, pues había un liqueo, había un lugar por donde se iba el dinero del hogar. Wow. Y había problemas de que cortaban la luz, que cortaban el agua, de pagar la casa y aparte de ser alcohólico, mi papá era una persona que no nos demostraba amor. Sí estaba el padre allí, físico. Yo tuve la fortuna, ¿verdad?, de, por así decirlo, hasta el último momento que yo me casé, yo viví con mis dos padres. Pero mi mamá era más cariñosa, me daba ternura, me daba amor, me decía te quiero, me abrazaba. Pero mi papá era el proveedor, pero no nos daba amor, no nos daba cariño, no estaba en los momentos de la graduación, de la escuela. Sí. Entonces yo me fui criando con poco de rebeldía, rencor. El padre le da como ese equilibrio a los hijos, el papá, ¿verdad? Seguridad. Cuando hay amor, cuando hay cariño. Y realmente eso faltó en mi hogar y me fui criando como, obviamente, no está Cristo, pero hay problemas también. Hay espíritus ministradores de la familia, de pleito, de situaciones. Y es lo que yo como que agarré del hogar. Rencor, ira. Wow. Y estaba llenándose en mi corazón de todo eso. Al pasar el tiempo, 13, 14 años, comencé a juntarme con gente en la calle que no me debí juntar. Comencé a probar lo que es el cigarrillo, la calle y estar amaneciéndome. Wow. Y comencé a desviarme. No tenía la palabra, no tenía el Señor, no tenía ningún conocimiento que me pudiera guiar a lo correcto. Wow. Yo te pregunto, ¿cómo tú puedes hoy en día vivir esta historia sabiendo de dónde tú saliste? Hoy en día tienes familia, tienes hijos y poder romper ese vicio de costumbre que se aprenden, porque hoy vemos muchos hombres maltratantes, alcohólicos, por vicios aprendidos, por actitudes aprendidas. Y vemos que tú viviste eso, pero todo el que te ha conocido, eres un padre amoroso. Amén. Eres un esposo servicial, bien atento a tus hijos, bien diferente. Has sido pastor. Amén. No vienes de una genealogía de pastores.
Así es. ¿verdad? Y yo sé que hay muchos amigos que nos están viendo, que están pasando tal vez por lo mismo que tú has pasado. Obviamente hoy te vemos en una etapa diferente, ¿verdad? Y apenas no se despegue, que todavía el testimonio de él no ha terminado, simplemente un paréntesis. Y, y me conmueve escuchar eso porque eso sigue sucediendo en nuestras vidas, ¿verdad? Y vemos muchas familias y padres que no son amorosos con sus hijos, Sí, mujeres siendo maltratadas. Hoy estamos viendo una hora, pastor, donde hemos visto un acto de violencia sobre nuestras propias familias, ¿verdad? Y vemos que tú viviste eso y verte hoy donde estás. Dios es tan poderoso y eso me lleva de que Dios pueda hacer cambios todavía en los amén. hogares. Eh, pero yo sé que tu vida no quedó ahí, hubieron más cosas que sucedieron en tu Claro. vida. Bueno, yo aprovecho esta coyuntura para decir, ¿verdad? Alguna vida que haya vivido eso, alguna familia que haya pasado. eh, yo no sé si hay terapias en este mundo, psicología que puede ayudarte, pero a mí quien único me ayudó fue Jesucristo. Wow. Cuando llegó Jesús a mi vida fue que cómo yo he podido ser un padre amoroso, tener una familia más estable y voy para casi 25 años de casado, tengo un hijo de 22 años y yo aprendí del Señor que esa rutina hay que romperla, esa cadena de maldición de no ser amoroso, de no atender al hijo, de decir te quiero, te amo, eso se rompe, eso se tiene que terminar, porque cuando llega Jesús, Dios es amor, cuando llega Jesús hay cambio, es como, es un cambio de oruga a mariposa, porque tú Amén. dices, el hogar donde estaba Miguel era oruga, era gusano, era feo, pero ahora en Cristo todo se supone que sea diferente, es distinto. Ujú. Hay amor, hay ternura, hay comprensión, hay diálogo, hay comunicación en el matrimonio, Ujú. no está el alcohol, no están las peleas y la disensión que había en mi hogar, pues definitivamente y hasta llegar a que Dios me da la bendición de ser pastor, ha sido solamente por la gracia y la misericordia de Dios. No hay ninguna herramienta mía, Ujú. sino que cuando llegó Jesús cambió y hizo las cosas nuevas. Y a cada una de las personas que nos escuchan es posible, pero solamente Aleluya. con Jesucristo. Ahorita nos hablaba de que te juntaste con personas que no tenían que juntarte y te envolviste en cierta manera en ese mundo. Háblanos un poco de eso. Pues a mí no me gustaba la droga. Mi problema no fue la droga porque mi papá era alcohólico y yo detestaba verlo en ese estado a él. Ujú. So, todo lo que era droga, todo lo que era alcohol, yo le huía. A mí no me gustaba. Yo lo detestaba. Qué bueno. Entonces, eso me protegió, pero sí vi mucho amigo que cayó en la droga, que murió en la droga, y yo eso lo detestaba. Pero a mí me gustaba la pelea. Me gustaba los problemas, como los demonios y los espíritus que ministraban en mi hogar eran de contienda, de Ajá. problemas. Pues cuando yo iba a la calle, yo no aguantaba mucho que alguien me dijera algo, pues yo entendí en mi mente como que en mi psiquis, esa es la manera que mi papá lo resuelve, con problemas, Mm. con gritos, con tirando. Entonces yo comencé a trasladar mi comportamiento a la calle, me pasaba peleando, peleaba en la escuela, peleaba en la calle, me juntaba con Wow. gente, no me gustaba la droga, pero estaba atado, estaba Ujú. perdido también. Entonces comencé a juntarme con gente que tenía rango en la calle, que tenían armas, y eso me llevó a cometer errores a tal grado que en a temprana edad tuve una institución juvenil, en Wow. una cárcel en Humacao, donde me encontré uno como que choca y abre los ojos, wow, donde yo caí a mi tierna edad de 16 años, que todavía se supone que uno esté en la escuela, que uno Estudiando. esté estudiando, que uno esté encarrilándose hacia un futuro, su carrera que quiere estudiar. Me había convertido en un desertor escolar, ya no estaba en la escuela, me pasaba en la calle con los muchachos y en un momento cuando abrí los ojos estaba en la cárcel, estando en la institución juvenil. eh, Verdaderamente eso fue un choque. Yo siempre digo, ¿verdad? Que el más guapo, el más bravo, ahí llora, se llora. Ujú. Porque tú no estás con el corillo, tú no estás con el grupo, tú no estás con la gente que te No rodeaba. estabas preparado para eso. Y para colmo, estás dentro de una institución juvenil, que lo que son jóvenes que vienen de hogares disfuncionales,
que estaban tan endemoniados como estaba yo, perdidos y atados, y tuve que pelear también allí. Había ese problema, lo tenían también otros, pero en uno de los días que yo estuve ahí en la cárcel, fue en Humacao, en una de jóvenes, llevaron un culto. Entonces, allí fue por primera vez donde yo escuché a Dios de la palabra. Sí, en la casa se hablaba de Jesús y las tradiciones que hay, la iglesia tradicional, pero verdaderamente allí, estando en la cárcel, yo oí el evangelio. Oí una persona que llegó y predicó la palabra y dijo, yo estuve preso, me echaron una sentencia de 99 años, pero Dios me sacó porque Dios tenía propósitos conmigo y yo estaba mal, estaba atado, pero Jesús me libertó. Y yo comencé por primera vez a oír en mi vida, Jesús me libertó, Jesús rompió mis cadenas, Él me hizo libre. Wow. Fue la primera vez que la semilla del evangelio cayó en mi corazón, pastor. Wow, tremendo. Y creo que eso fue suficiente para despertar algo en nuestras vidas. ¿Y cómo saliste de ahí? ¿Cómo saliste de eso? Bueno, no estuvo mucho tiempo, la verdad, porque el delito fue menor, pero fue suficiente para cuando salí de ahí. No hice ningún compromiso con Dios en ese momento, pero había una semilla que cayó en el corazón. Una semilla sembrada poderosa. Y al salir, todo lo que era arma, todo lo que era droga, todo lo que era calle, yo comencé a huirle más. Pero fue un encuentro que tuve con una persona que me invitó a la iglesia. Un joven que había sido delincuente, que había estado, yo lo conocía de la calle, que era tremendo delincuente, y un día me encontré con él y me dijo, Dios te bendiga. Wow. O sea, me impactó mucho verlo a él, su testimonio y lo que Dios hizo con él. Y él me invitó a la iglesia, por eso esa es la importancia de hacer una pequeña invitación, sí. Porque quien trabaja con los corazones, quien convierte el alma, es el Espíritu Santo. Él me invitó a la iglesia y yo accedí porque dentro de mi corazón había un vacío. Y escucharlo a él, remontarme al de la cárcel que Jesús lo cambió, uno comienza a decir, yo también necesito un cambio. Sí. Habían unas personas a mi alrededor que habían perdido la vida, amigos que habían fallecido por droga o en la calle, y todas esas cosas se van acumulando y tú dices, yo no voy a terminar así, ese no es mi destino. Además, que conocemos por la palabra que Dios marca. Cuando Dios tiene un plan y un propósito contigo, Él te trae con cuerdas de amor, Él te tiene destinado, Él tiene asignación para ti. Entonces vamos a meter ahí también al Señor, ¿verdad? No podemos excluir lo que Dios trabajando conmigo. Y recuerdo que Él me invitó a la iglesia y yo accedí. Hago un paréntesis en mi testimonio porque tengo que traer a colación que el pastor que nos llevó a la iglesia, pues él nos dio una ray, nos dio pon, como dice el boricua, y él estaba guiando, el pastor, el muchacho que me invitó al lado, y yo estoy atrás. Y cuando salimos camino a la iglesia, que íbamos de la invitación que yo accedí, yo comencé a oír una voz que me decía, métele un puño al pastor, agrede al pastor. Pero eran los demonios que yo tenía de agresión, de problema, de pleito, de no sé, estaba bien atado. Y esa voz me decía que lo agrediera, que agrediera al pastor. Y yo estuve en esa lucha desde que el pastor ni se imaginaba que él estaba, después yo se lo dije, pero él no se imaginaba que él estaba a punto de que alguien le diera, pero claro, paréntesis, los siervos de Dios, Dios los cuida, aunque estén alrededor de endemoniados. Y cuando llegué a la iglesia, oía voces que me decían, vete corriendo, vete de aquí, pero allí se estaba moviendo el Espíritu Santo. Me invitó a un culto de oración, siempre lo digo, pero lo recalco porque no era una campaña evangelística, no era una cruzada de 10 días, no era al aire libre ni nada, era un culto de oración, pero en aquella iglesia oraban. Y me imagino a aquella gente clamando, todo el que entre por esa puerta que esté atado, rompe sus cadenas, libértalo, Señor, hoy es el día de liberación, y yo era uno de esos. Tan pronto entré por esa puerta, comencé a sentir esa unción, ese poder, y los demonios que tenía yo adentro me decían, vete de aquí, no aguantaba, vete corriendo. Pero en una, pastor, llaman al muchacho que me invitó y él comienza a hablar. No sé si lo tenían planificado o fue de repente así orgánico y que improvisando lo llamaron. Y cuando él comenzó a decir lo que Dios hizo con él
y lo pecador y lo perdido que estaba, yo me comencé a identificar. Como quizás se identifique a alguien cuando oiga, yo dije, yo también soy pecador, yo también estoy mal, yo estoy perdido. Y él comenzó a llorar mientras testificaba, Wow, qué diciendo, lindo. Jesús me salvó. Y yo dije en mi silla, Señor, yo también necesito ser salvo. Yo también estoy atado, yo no estoy bien. Y cuando yo vine a abrir los ojos, yo estaba en el altar, Wow, qué entregando mi bonito. corazón al Señor. Ese día Jesús besó mi corazón, que estaba lleno de dolor, de amargura, de rencor, de ira, y me hizo libre. Wow, pastor. Aleluya. Tú sabes que me impresiona. La Biblia dice que si no creen por la palabra, Amén. que eran por los milagros. Ahora, los milagros en quién? En los que están afuera, no, en nosotros. Y me impacta porque fuiste invitado por alguien que tú conocías cuando estaba lejos de Dios. Tú conocías su background, tú conocías cómo era. Así Y una es. palabra de Dios te bendiga, cambió tu performance. Espérate, aquí hay algo diferente. Ya no lo viste actuando como antes. Cuando tú comparas, dices, algo pasó en él, porque él no actuaba así. Y yo creo Yes. que no es mucho conocimiento bíblico, es bueno, es importante porque nos nutra, nos capacita. Claro. Pero hay gente que no necesita un compendio bíblico, una invitación, ver un testimonio de lo que era y lo que Dios está haciendo. Posiblemente el muchacho todavía estaba en construcción, pero ya tú habías visto algo ahí. Yes. Y eso que transformó ese muchacho, tú decías en un momento dado, si lo hizo con él, tú lo puedes hacer conmigo también. Y yo creo que eso es parte de lo que también queremos llevar. Amén. Según lo hizo Así es. con el pastor Miguel, lo puede hacer contigo también. Dime cuál es tu problema y yo te enseñaré quién es mi Dios que puede hacer todas las cosas. Aleluya. Y yo sé que esa transformación no se quedó ahí. Hubieron más cosas que pasó en tu vida. Amén. Y una de las cosas que el hombre cuando invita a otra vida, no solamente le invita, me imagino que clamó. Quizás él estuvo algunos días clamando. Cuando él accede a mi invitación, rompe sus cadenas. O cuando se invita a alguien, también se ora por esa alma para que Dios haga el milagro. Y una de las cosas que yo siempre traigo en mi testimonio es de un amigo que era como un hermano para mi vida, que cuando yo me convertí era de los que yo jangueaba con él, andaba con él, hacíamos maldades ¿verdad? Ambos teníamos armas y cuando yo me convertí lo comencé a invitar y comencé a hablarle del Señor, pero no todas las invitaciones van a ser accedidas y no todas las vidas van a oír la voz de Dios. En 9 meses que yo me convertí, yo lo invitaba y él lo asesinaron. Wow. Y fue un dolor muy fuerte para mi vida, pero eso es lo que la calle, eso es lo que el mundo, eso es lo que está el de espaldas a Dios, porque nosotros somos seres humanos que accedemos al llamado de Dios o no. Yo oí la voz de Dios, él no oyó la voz de Dios, pero es importante que nosotros invitemos, pero clamemos por la vida para que Dios haga el milagro. Yo digo, pastor, que es una decisión. Tú tomaste una decisión por Cristo y hoy estás aquí para contarlo. Hay veces pensamos que es simplemente cuando yo lo sienta. Y seguir a Cristo no es sentirlo, es tomar una decisión de dejar de ser la misma persona, Así es. dejar esa vida. Es una decisión. No decimos que es fácil porque es un proceso. Dios lo puede hacer en el instante, ¿verdad? Yo sé que esa decisión en el momento tal vez no lo entendías del todo. Hoy, mirando esa historia, tú puedes decir, Señor, Ebenezer, hasta aquí, tú me has ayudado y posiblemente puedas entender muchas cosas que no entendías en ese momento que decidiste por Cristo. Pero le damos gloria a Dios porque llegó ese joven que no tuvo miedo, que oró por ti, te hizo esa invitación, que aunque los demonios y nuestro enemigo del diablo, Señor, lo reprenda, querían hacer fuerza, había algo más poderoso y se llamaba Espíritu Santo que estaba allí. Que aunque quiso manipular, quiso ponerte cosas en tu mente, la presencia de Dios te cautivó. Yo sé que tu vida después de ese momento fue diferente. Así es, uno de los testimonios más lindos que yo tengo, ¿verdad? En mi trayectoria,
que tengo casi 25 años tengo 29 años de haberme convertido al Señor, pero casi 25 de que me casé. Es la persona que Dios puso a mi lado, que nos conocimos unos meses antes de que yo me convirtiera. Wow. Y muy importante, ¿verdad? Aparte del pastorado y el ministerio, pues quiero también recalcar lo que Dios hizo conmigo y con ella, porque cuando nos conocimos yo estaba perdido, pero Wow. no andamos juntos mucho tiempo. A los 2 meses de yo haberla conocido a ella, yo me convertí. De repente Wow. yo tuve ese choque, ese encuentro del cual hablamos hace unos instantes con Cristo. Entonces ella no sabía nada del evangelio tampoco, ella no tenía nada de la palabra, y hasta yo le dije, mira, yo me convertí a Cristo, no quiero saber de la calle, no quiero saber de nada, yo ahora mi vida es de Jesús, lo que quiero conocer es la palabra, quiero estar lleno del Espíritu Santo, quiero el bautismo, lo que yo quería era estar con el Señor. Y ella lo primero que me dijo, ay, tú te metiste a eso ahora, pero hablé con el pastor y le dije, pastor, tengo una amiga, una amiguita que es como mi novia, y si usted me dice, yo no la llamo más, no la busco más, me olvido de ella porque yo no quiero que nada me separe de Dios. Y él me dijo, no hagas eso, comienza a orar por ella, no la apartes, no la rechaces ni la hagas a un lado, eso es un alma de salvación. Y yo comencé a orar y a ayunar por ella y a clamar, y también le hice la invitación, y 2 meses más tarde ella también se convirtió. Así que yo puedo decir que yo me gané a mi esposa para Cristo. Qué bueno. Yo me gané esa alma, ¿verdad? Como dicen en el argot cristiano, y ella tuvo un encuentro con el Señor, no solo por la invitación que yo le hice, ni porque quizás estábamos para juntarnos, sino porque también ella vio el cambio. Ella vio lo que Dios hizo conmigo. Esto es real porque Miguel no era así. Esto es real porque esto vino a transformar la vida de este joven. Ambos teníamos 18 años, que estábamos todavía en la plena juventud para andar en fiesta, en party, en lo que sea en la calle. Y ella está viendo un joven que está renunciando al mundo para seguir al Señor, y eso le impactó. Luego también usted escucha el testimonio de ella, y comenzamos a perseverar, y luego Dios comenzó a hacer cosas lindas en nosotros, en la iglesia, a transformarnos y a levantarnos. Wow, qué poderoso. Aleluya. Tener la oportunidad de ser invitado por un amigo, aceptar al Señor y ser tocado en ese momento de una manera de que estabas dispuesto a alejarte tal vez de esa muchacha que obviamente la querías, ¿verdad? Y estabas dispuesto a renunciar a todo por seguir a Cristo. Y eso lo hace cuando uno choca con Jesús. Pero lo que me impacta no es eso, porque yo sé que Dios hace esas cosas. Me impacta porque todavía, no sé, no hay muchos en este tiempo que den un consejo como el que tú das, como el que dio tu pastor. Amén. Que no te apartara de ella, sino que oraras por ella, porque podía ser alma de salvación. Hoy en día le dicen, tienes que alejarte de todo, porque lamentablemente se puede llevar a lo mismo, y ese no es el método. Si Así Dios me es. sacó de allí y me transformó a mí, lo puede hacer también. Porque tu amigo, si hubiese pensado, me voy a alejar de todas esas personas, no, él decidió ir a buscarlo a esos amigos también. Y tú hiciste lo mismo por un buen consejo. Hoy en día tu esposa está contigo, te la ganaste para el Señor, eh, trabajan en el ministerio, todavía Así hay es. muchas cosas que Dios está haciendo. Dios sigue teniendo planes y propósitos con ustedes Yes. por una decisión y un buen consejo. Qué Y lindo. animamos a los pastores amigos y hermanos que nos están viendo, ¿verdad? Que el consejo no es alejarse. Así es. Obviamente es orar por esas vidas para que Dios las toque, invitarlos también para que ese mismo Dios que nos transformó también los transforme a ellos. Yo tengo un lema, pastor, y es que yo no quiero que Dios toque a la gente, yo quiero que Dios las transforme. Yes. Mucha gente tocada, pero vuelve a lo mismo. Pero cuando permiten que Dios los transforme, dejamos todo por basura. Así es. Una de esas experiencias que yo puedo contar que son maravillosas
pastor, es que esas personas que Dios las saca de la adicción a drogas y el Señor, ¿verdad?, las liberta, tienen un amor por los hogares de liberación y las vidas que están que están en el ámbito de donde Dios los libertó. Por eso es que yo tengo una pasión por las cárceles. Hoy en día, Dios me ha dado el privilegio de estar en cárceles de jóvenes en Puerto Rico, acá en Estados Unidos, en el lugar donde pastoreamos en Tallahassee. Llegué a tener 4 cárceles, incluyendo una cárcel de damas, que yo nunca había ministrado en la cárcel de damas, y es una experiencia poderosa. Ahora actualmente solo tengo una cárcel, que es en un lugar que se llama Madison, Florida, pero por años me ha encantado el ministerio de las cárceles, número uno, porque Dios me sacó de ahí. Yo sé lo que es estar en una institución juvenil y sé lo que es estar encerrado y sé que los corazones están bien receptivos a la palabra del Señor. Los corazones están tiernos para que Dios entre con una semilla, porque eso ocurrió conmigo y yo por más de 15 años lo he visto. Wow. Yo he visto gente convertirse, yo he visto bautismo del Espíritu Santo allá dentro de la cárcel, he visto gente libertada, he tenido mucha experiencia, he podido doctrinar. Dios me ha permitido bautizar gente allá dentro de las cárceles, una experiencia tan preciosa, y me encantan las cárceles, número uno, porque en mi experiencia y hay una cosecha grande de almas. Cuando Cristo venga a buscar su iglesia, van a volar miles de personas que están todavía allá adentro. Qué bueno. Allá adentro hay gente con fe tremenda, mucho más firme de gente que están afuera, ¿sabes? Y además de la oportunidad de predicarles el evangelio, poder dar un poquito lo que yo sentí aquel día, que alguien me visitó cuando yo estaba en mi momento más difícil. Qué bendición tan tremenda, poder ayudar y aportar, aunque sea un granito de arena. Además, el ministerio de las cárceles es un ministerio que no tiene mucho aplauso, es más anónimo. A muchos no les gusta. Porque tú nadie ve lo que tú estás haciendo porque tú entras solo y ahí Dios se manifiesta tan lindo, tan precioso, y ahí tú le das toda la gloria a Dios. Ahí solamente uno lo dice. Yo digo que ese es el ministerio evangelístico. Hoy en día hay muchos evangelistas y eso es bueno, ¿verdad? Pero vemos muchos evangelistas en iglesias, en eventos. Yo veo más un evangelista en las calles, en las cárceles, en los hospitales, yendo a los lugares donde nadie quiere ir. Pero hoy en día, y esto no es una crítica, simplemente un pensamiento que he venido y quiero compartirlo, estamos dedicando nuestro esfuerzo donde se supone que ya la gente está sana. Entonces, ¿qué hay con la gente que necesita afuera, donde no hay ofrenda, donde no hay palmadas, donde realmente no vas a tener el apoyo de mucha gente, donde muchas veces tendrás que ir solo? Ahí es donde realmente se supone que estén los evangelistas, y hay muchos que los hacen, ¿verdad? Tengo muchos amigos y gente que hemos visto que Dios los hace, pero se ha levantado una generación que lo que quieren es ser evangelistas de altares, de eventos, ¿entiendes? Y no es que esté mal, pero ¿qué hay con aquellos que también necesitan? Y cuando tú me dices que te gustan esos lugares, oro a Dios para que se levanten más hombres y mujeres con esa pasión de llegar a las cárceles, porque ahí es donde está la necesidad. De ahí van a salir evangelistas, de ahí van a salir pastores, de ahí van a salir misioneros. Todavía no hemos visto tal vez los mejores adoradores y saldrán de ahí tal vez, ¿verdad? Entonces, pero no, queremos todo fácil. Y mi pregunta sería, ¿verdad? Si Dios estuviese en este tiempo, ¿dónde tú lo encontrarías? Definitivamente, allí estaría, donde está la necesidad. Jesús andaría donde están los quebrantados de corazón, los abatidos, los cautivos, los rechazados, porque una persona que está allá adentro está rechazada, está marginada. Pero mire, es curioso, ¿verdad?, que Dios nos ha traído este tema. Yo nunca he cogido una clase de capellanía en mi vida. Estoy deseoso de estudiar capellanía, me encantaría formalizar, pero eso no ha sido un impedimento para que yo dé por gracia lo que por gracia yo he recibido. Yo sé que yo no necesito un título para ir a entrar a una cárcel a decirle: Cristo te ama, Dios me libertó, te puede libertar a ti. No tienes por qué vivir en lo que estás viviendo y de hecho estás haciendo sufrir a tu familia.
ya se acabó, este es el tiempo de Cristo ahora para con tu vida. Y no solamente eso, he tenido la bendición de multiplicarme. Quiere decir, la iglesia que nosotros pastoreamos en Tallahassee, como yo iba a las cárceles, comenzaron a ir muchos a las cárceles conmigo, Wow, damas, caballeros, y que todavía aún, para la gloria de Dios, qué bueno. siguen en las cárceles. Mi esposa nunca había estado en una cárcel y mi esposa va conmigo a las cárceles. Iba a las Wow, cárceles de damas, iba a la cárcel de caballeros, ¿verdad? La que vamos todavía. Y mi hijo, que tiene 20 años, también él está yendo con nosotros a la qué bueno. cárcel a predicar. Así que también tú puedes estimular al que no lo está haciendo, porque ¿qué es lo que ardía en el corazón de aquella mujer que vino a ungir a Jesús en los pies? No importa que la miraran, no importa lo que dijeran, ella vino a entregar porque hay algo adentro del corazón del agradecido, que Amén. tú no tienes ni que decírselo. ¿Dónde está la necesidad? Yo quiero ir a suplirla. ¿Dónde está? ¿Cómo puedo agradecerle a mi Señor de haberme libertado? Buscando a otros para Cristo, diciéndole a otros lo que Él hizo contigo. Mira, Gloria al me viene a la Señor. mente, Pastor Miguel, ¿cuál fue la reacción de tus padres al verte llegar a Jesús y ver un joven diferente? Oye, qué excelente pregunta. De hecho, yo creo que no había pensado en ella. Mis padres actualmente, ellos ya están en la eternidad con el Señor. Mi papá, como dije al inicio, era alcohólico. Estaba muy aferrado a la religión que les enseñan desde pequeño. Es porque esa religión y esas creencias te dejan seguir haciendo lo que tú quieres y dices Ujú. que eres de Dios. Pero definitivamente el impacto de que Dios haber roto las cadenas de su hijo, lo delincuente, lo desordenado que yo era en el hogar, que le traía problemas y que estuve en una situación juvenil, fui el único en el hogar que le dio ese dolor de cabeza, definitivamente vieron el impacto y vieron el cambio. Mi papá, nosotros nos los ganamos en la meta, como dicen. Estuvimos orando mucho tiempo, él padecía el corazón porque era hipertenso y justamente unos minutos antes de que él falleciera, él se reconcilió con el Qué Señor y bueno. pasó la eternidad con el Señor. Pero definitivamente, mire, en una ocasión él me hizo un comentario, él fue conmigo a la iglesia, él aceptó al Señor, pasó al frente, lloró y comenzó a ir unos días conmigo a la iglesia y luego de repente se retiró y yo le dije, papi, ¿qué pasó? ¿Por qué dejaste de ir? Y me dice, es que en tu iglesia es de verdad. Oiga eso, oiga eso. En la iglesia tuya, donde tú estás yendo, Miguel, eso es de verdad, de verdad. O sea, que él reconocía que allí era transparencia, integridad, era de corazón, que no eran apariencias ni hipocresía. Luchó mucho, porque ella era mayor, con todo lo que tenía, con el Mm, alcohol, con las luchas en el matrimonio, en su hogar, ¿verdad? En el hogar. Eh, pero al final, antes de morir, él aceptó al Señor qué y bueno. él se fue salvo. Mi mamá también ya partió con el Señor, pero mi mamá perseveró muchos años en la iglesia donde yo me convertí. Wow, Yo tremendo. estuve 14 años en esa iglesia y mi mamá sí perseveró conmigo. Qué Ella sí bueno. se fue conmigo, ella se aceptó al Señor. Tenía todavía sus luchas como mujer mayor que era, todavía tienen sus cositas que Dios sigue trabajando con ella por años, pero al final yo me casé, me salí del hogar y ella siguió perseverando hasta el último momento que falleció y se fue con el Señor. Wow, lo importante que es perseverar Yes. y creerle al Señor en todo momento, en todo tiempo, y serás salvo tú y tu casa. Y ahí vemos un Yes. testimonio, ¿verdad? Que Dios llegó a través de ti, pero no se quedó contigo, sino que también llegó a tus padres. Y aunque no están, se fueron salvos. Y qué regocijo, ¿verdad? Que fue a través de ti, Yes. ¿verdad? Que te ganaste a tus padres, te ganaste a tu esposa, Yes. que no va a pasar el tiempo, en cualquier momento los vas a volver a ver Así y vas es. a poder experimentar otras cosas que Dios tiene en el cielo para nosotros. Gloria Y a ha sido Dios. una bendición, ¿verdad? Escuchar este testimonio. Yo sé que muchos están siendo impactados Gloria a a través de Dios. este testimonio. ¿Qué tú le dirías a jóvenes o a padres que nos están viendo en este momento, que tal vez están pasando por tu misma situación? Ya tú lo pasaste, pero ellos lo están viviendo. Amén. Bueno, tendremos que dejar quizás una segunda parte para lo del testimonio quizás de ministro, ¿verdad? Y lo que como Dios nos llamó. Pero sí, definitivamente aprovecho esta coyuntura para
desde mis heridas o desde mi vivencia, desde lo que yo viví, que salí de este hogar que marca tanto al hijo cuando un papá no dice te quiero, cuando un papá no dice te amo, cuando un papá no dedica tiempo, pero mucho más cuando hay cadenas, en el caso de mi papá era alcoholismo, en el caso de otro padre o otro hogar puede ser otras cosas, que son muchas cosas que cuando alguien está de espaldas a Dios, yo creo que nosotros como padres tenemos que romper con rutinas. Porque mi papá me maltrató, porque mi papá maltrataba a mi mamá frente a nosotros, porque mi papá no nos daba amor, eso no me dice que yo tengo que ser igual. Yo puedo marcar la diferencia, yo puedo ser distinto, yo puedo decir te amo, yo puedo decir, bueno, mi papá no hizo eso conmigo, pero ¿por qué yo seguir con eso? Nosotros podemos romper con esa cadena. Amén. Y en muchos casos, quizás no lo vas a poder lograr con tus propias fuerzas. Necesitas pedirle ayuda al que todo lo puede. Necesitas pedirle ayuda al arquitecto de la familia, al ingeniero, al que diseñó el hogar, al que diseñó al matrimonio, al que diseñó la casa. Ese es Jehová Dios de los ejércitos y Jesucristo nuestro Redentor, nuestro Salvador, Cordero de Dios precioso, que cuando tú te acercas a Él, Él te va a ayudar, Él te va a dar herramienta, Él va a poner amor. La Biblia dice en Romanos 5 que ha derramado de su amor en nuestros corazones, porque nuestros corazones de hombre no lo van a lograr, o no lo van a lograr a la capacidad de transformar un hogar de amor y que se inclinen a Dios. Pero Él te ayuda, Él te abraza, Él te da herramienta, Él te enseña. Salir de ese machismo sombría, de eso de macho, decir, besar a su hijo, abrazar a su hijo, decirle que le aman, Dios te tiene que ayudar. Definitivamente, sin Dios no podemos hacer nada. Él es el centro del hogar. Es imposible vivir sin Él en nuestro hogar, si Él no tiene el timón de nuestra casa. Hay cosas que no vamos a resolver. A mí me enseñó un amigo hace mucho tiempo y me dijo, me dejó una nota en mi casa, en mi puerta, y estaba pasando por un momento difícil, me encontraba un poco desesperado. Y me acuerdo que cuando abro la puerta de mi casa, en el screen había una nota con un tape, y cuando abro la puerta, la nota decía, lo que no puedas hacer parado, hazlo de rodillas. Yes. Y ese creo que es un buen consejo de decirle a los amigos, lo que tú no puedas hacer con tu fuerza, entrégaselo al Señor, cambia tus hombros por tus rodillas, dejemos de luchar con nuestra fuerza. Nosotros no somos Dios para cambiar a nuestros hijos, a nuestros esposos, no, pero Dios sí lo puede hacer. Amén. Entonces, si dejamos que Él haga el trabajo que a Él le toca y nosotros hacemos lo posible y Él lo imposible, vamos a tener una familia saludable y bendecida. ¿Por qué? Porque si en los propósitos de Dios está que yo y mi casa serviremos a Jehová, nuestra casa va a servir a Jehová. Pastor, ha sido una bendición poder tenerte, como hablábamos al principio, el tiempo no nos da, Así es. pero es bueno porque ahí le aprovechamos y lo decimos a los amigos, si tú quieres escuchar el final de este testimonio, escríbenos y yo queremos escuchar el final del testimonio del pastor Miguel y suscríbete, ayúdanos a llegar a otros vidas y a través de estos testimonios hemos tocado muchos corazones. Y este episodio número 12 ha sido de gran bendición. Te doy gracias por haber tomado de tu tiempo y estar con nosotros. Ha sido una gran bendición tenerte aquí con nosotros. Así que te invitamos a que tú compartas este episodio número 12. Amén. Y sigas orando por nosotros. Lo único que te pedimos es mucha oración. Y habiendo dicho todo esto, pues nos despedimos. Hasta el domingo.